gustaría conocerla. Tranquilo, Jaime, tranquilo, ya va a llegar. Sí, ya va a llegar, pero mientras tanto, ¿qué hago, pastor? Orar, Jaime. Orar. Yo no tengo ganas de orar. Yo tengo ganas de tener novia. Jaime, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Lo que me preocupa me quita el sueño. ¿Quién será la muchacha con quien yo al fin contraré matrimonio? ¿Quién me requiera? ¿Quién será la muchacha? Dios preparó. Maestra de escuelita será, yo pienso, la que canta los coros. ¿Quién puede ser? También esa que limpia en la semana. Por favor, Jesucristo, decímelo. Será la que lloraba mientras pedía, con sus ojos cerrados por su mamá. Será la de otra iglesia que ya vecina. La cosa es que me muero por conocer. Es así, Jaime, ¿sabes lo que pasa? Es que si vos no te comendás en las manos de Dios, tu corazoncito y el de ella pueden salir malheridos. Sí, pero yo me la banco bien, no habría problema, por eso soy fuerte. Mirá, yo también una vez dije soy fuerte y cuando me dejó mi primera novia me quedé llorando en un rincón. Yo le he pedido tanto a Jesucristo, por una compañera le pido yo, porque pasan los años y me preocupa, y en una de esas pasa y me deja el tren. Maestra de escuelita será, yo pienso, la que canta los coros. ¿Quién puede ser? También esa que limpia en la semana. Por favor, Jesucristo, decímelo. Será la que lloraba mientras pedía, con sus ojos cerrados por su mamá. Será la de otra iglesia que ya vecina. La cosa es que me muero por conocer. Yo le he pedido tanto a Jesucristo, por una compañera le pedí yo, que todos mis amigos se preocuparon, tanto que se pusieron en oración. Maestra de escuelita será, yo pienso, la que canta los coros, bien puede ser. También esa que limpia en la semana. Por favor, Jesucristo, decíselo. Mire, lo estuve pensando. Ya pasa el tiempo, Dios no hace nada y yo ya me canso, pastor. Pero Jaime, ¿cómo me vas a decir que se te está pasando el tiempo si recién tenés 15 años, papá? Hey, hola. Hola. Hace días que te quería saludar, pero siempre traes tu iPod encendido. ¿Te gusta mucho la música? Sí, muchísimo. Si me dejas ser tu amigo, te prestaría mi colección de álbumes y te llevaría a algunos conciertos. Yo también amo la música. ¿Qué te parece? Gracias. Hablamos luego. Tengo prisa y me tengo que ir. ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí, hubo un antes y un después. Desde que te vi llegar, mi corazón sintió algo. Hermanos y amigos, doy gracias a Dios por este privilegio que Él me permite. Les saluda a su hermano en Cristo, Samuel Marroquín. Es una bendición de parte de Dios poder compartir con ustedes el tema noviazgo cristiano. Un tema de mucha importancia a la juventud cristiana. Iniciamos bajo la guianza del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que a continuación daremos a conocer es ¿qué dice la Biblia sobre esto? Para ello le invito a que vaya conmigo al libro de Génesis, el libro de la creación. Libro de Génesis, vamos a ver el capítulo 24, verso 2 al 4 y el verso 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino,
llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Gloria al Señor. Lo que a continuación vamos a ver es, en este artículo que vamos a definir, el tema el noviazgo como el periodo de la relación entre un hombre y una mujer que antecede al compromiso formal del matrimonio. Yo sé que cada joven, cada señorita que llevan una relación de noviazgo es simplemente que este compromiso los dirige y los lleva formalmente a un compromiso directo al matrimonio. Como usted lo sabe muy bien, en la Biblia no se menciona el término noviazgo. En la palabra de Dios no encontramos precisamente lo que es la definición de la palabra noviazgo. Usted, joven señorita, se preguntará por qué en la Biblia no aparece el tema noviazgo. En los versos que ya leímos del libro de Génesis nos relata la palabra de Dios que en aquel tiempo los jóvenes no tenían esa oportunidad de elegir a su novia o de elegir a la pareja, a la persona con quien va a compartir el resto de su vida, sino que ese privilegio o lo que hacían, esa elección, eran los padres de los hijos. En los versos que leímos el libro de Génesis en el capítulo 24 y en el verso 2 al 4 nos relata la historia de cómo Abraham envió a un criado suyo. Dice que el más viejo, el que tenía más tiempo de estar en su casa, a quien Abraham le tenía gran confianza, le pidió y lo envió a que fuera a buscar esposa de su hijo Isaac. De manera que el criado se fue, pero Abraham le hacía algunas recomendaciones a este criado cuando lo envió a buscar la esposa para su hijo Isaac. De manera que Isaac, este joven, pues tenía que esperar el momento cuando el criado regresaba, y entonces allí él se dará cuenta de la señorita, de la esposa, quien el criado fue a buscarle a Isaac. Esta historia es grande, pero lo hacemos así resumidamente. Por eso en los tiempos del Antiguo Testamento nos damos cuenta que el padre del joven buscaba esposa para su hijo, lo cual pues por lo generalmente hacía dentro de su parentela o dentro de su comunidad. En ocasiones los prometidos tenían oportunidad de relacionarse como tales hasta que llegaba el momento de la boda, un momento muy importante, un momento en que todo joven, toda señorita, pues lo que anhela tener en su vida ese momento del matrimonio. Algunos dirán, quiere decir entonces que el noviazgo no es bueno. Muchos jóvenes y señoritas hoy en día se preguntan, ¿el noviazgo es bueno, no es bueno? Y hay una inquietud entre todos. Quiero decirles que el noviazgo es bueno, pero hay ciertas reglas. En el noviazgo, pues el noviazgo debe ser un periodo en el que ambas personas se conocen y comparten sentimientos distintos al de dos amigos. Quiero comentarle que siendo noviazgos es algo distinto al ser amigos. En el noviazgo pues necesitan también un tiempo para conocerse el uno al otro en un nivel mental, emocional y espiritual. Pero pongamos atención a esto, pero sin llegar al nivel físico. Es un tiempo para ser amigos, podrían ser para aprender a hablar. Aunque hablemos de dos situaciones, muchas veces tener una amistad con un joven o una señorita es muy distinto al tener ya así lo que es un noviazgo, porque ser amigos, usted conoce a la persona, platican, comparten, pero no tienen un compromiso. Pero ya cuando ya es un noviazgo, la situación está de que ya llegan los celos, llegan que el novio impide a su novia que hable con otro joven, o igual el joven
a su novia para que la señorita platique con otro joven. Entonces ya llega como que un tiempo más tener un compromiso con la persona con quien usted es novio o ya sea también su novia. Pero en este tiempo, pues es un tiempo para que lleguen a ser amigos, para aprender a hablar, para compartir ideas, sueños y metas, para orar también juntos, pero teniendo cuidado con los besos y caricias. Saben, jóvenes, señoritas, hoy en día el problema grave en un noviazgo es de que muchas veces los jóvenes, las señoritas, llegan a extremos donde a veces ya no llegan a respetarse el uno al otro. Cuando llegan esos momentos de los besos y de las caricias, simplemente porque hay que tener mucho cuidado, porque esto puede reducir la relación a algo únicamente físico y va a impedir que se desarrolle en las otras áreas. Tengamos mucho cuidado en cuanto a lo que es el noviazgo y llegar a estas situaciones de los besos y caricias. También la Biblia establece entonces las bases para una relación de noviazgo que no atente contra nuestra comunión con Dios. Algunos consejos bíblicos que te pueden ayudar, joven o señorita, para mantener tu noviazgo saludable. Para ello tenemos 5 puntos a tratar en esta oportunidad. El punto número 1 que vamos a hablar dice: no mancilles tu cuerpo teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Saben? Cuando usted, joven o señorita, está en la etapa del noviazgo, sobre todo tienen que cuidarse mucho para poder mantener su vida en santidad ante la presencia del Señor. Sobre todo, recuerde que nosotros como cristianos tenemos que tener un noviazgo diferente al noviazgo que supuestamente la gente del mundo nos enseñan y lo que ellos también llevan. En el libro de Génesis 2:24 es el verso donde la Biblia nos enseña y nos habla, la Biblia dice, con respecto a la fornicación. ¿Sabe? También en este punto vamos a hablar la situación de que un joven y una señorita en el término de noviazgo debe tener cuidado a hablar en lugares, por lo menos platicar con tu novio, señorita, en lugares oscuros, en lugares muy apartados. Por lo regular, en un noviazgo, los jóvenes los que buscan es tener un momento solos, un lugar retirado para que puedan platicar, para que puedan compartir. Otra situación también que debes tener mucho cuidado es platicar con tu novio a altas horas de la noche, porque eso te puede hacer y te puede llevar a lo que es el pecado de fornicación. ¿Sabes? Cuando un joven o una señorita llegan a tener relaciones antes del matrimonio, esto no es adulterio, sino que es fornicación, porque ellos no han contraído lo que es el matrimonio. Para ello lo invito en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, del verso 18 al 20, la palabra de Dios dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El libro de Corintios, el apóstol Pablo nos invita a huir de la fornicación. Joven, señorita, está bien que tengas tu novio, que tengas tu novia, joven, pero hay que tener mucho cuidado en estas situaciones
que pueden hacerte caer en lo que es pues este pecado que es la fornicación. Yo sé que también tú pues al tener tu novio o tu novia también debes antes lograr tus metas, tus sueños, tus propósitos, porque acá la palabra de Dios nos invita y nos aconseja a huir de la fornicación. Triste y lastimosamente hoy en día muchos jóvenes tienen a sus novias, buscan lugares muy apartados, salen a platicar con ellas altas horas de la noche. ¿Y sabes qué pasa al final? Al final ellos caen en lo que es el pecado de la fornicación y entonces no logran sus metas. Quizás tú, joven, estás estudiando, quizás tienes sueños en la vida, quizás tienes propósitos, sueños por alcanzar, pero muchas veces cuando caen en este pecado que es la fornicación, muchas veces todo sueño se derrumba, todo se viene al suelo. Quizás la señorita tiene también sus sueños, sus propósitos, sus metas por alcanzar, pero cuando sucede este pecado, cuando los dos caen en la fornicación, todo el sueño se viene para abajo. Pero Dios nos aconseja a huir de este pecado que es la fornicación. Así de que, joven, señorita, yo te animo en el amor de Jesucristo a que tú logres tus metas, a que tú logres tus sueños, tus propósitos y que tengas un noviazgo bajo la guianza y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Ustedes entre ambas personas, entre los dos, tú y tu novia, joven, deben alcanzar sus metas y sus propósitos. Como punto número 2, vamos a ver lo que nos habla la palabra de Dios a través de lo que son las caricias y los besos apasionados, y más aún en lugares solitarios o en situaciones que podrían llevarlos al pecado, que es lo que hemos hablado un poquito en el punto anterior. Acá vamos a resumir esta mañana, en esta hora vamos a resumir lo que son las caricias y los besos apasionados, que esto los puede llevar al pecado. Así de que, joven, señorita, esta mañana el Señor te invita a que tengas cuidado con estas situaciones. Sabes, los besos, las caricias que son apasionados te pueden llevar a una tentación, por lo cual se aconseja que puedan tener esta relación de noviazgo, platiquen en un lugar público o en un lugar cerca de tu casa, en un lugar donde puedas estar circulado de personas, donde haya gente, para que también así puedas controlar tu vida para no llegar al pecado. El libro de Proverbios, el capítulo 6, verso 27 y 28, la palabra de Dios nos dice así: tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. El siguiente verso nos dice, el verso 28, andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Muchas veces caer en este pecado, a veces algunos jóvenes dicen, bueno, pues todo está bien, nada ha pasado. Pero sin darse cuenta, el libro de Proverbios nos habla y nos enseña que el hombre andará sobre brasas sin que sus pies se ardan. Así de que tengamos mucho cuidado con esta situación que sinceramente pues muchos jóvenes y muchas señoritas, sus sueños y todas sus ilusiones se ha derrumbado. También hay que estar seguro con la persona que tú hablas, que tú tienes como novia, joven, o tu señorita también con la persona que tienes como novio. Saben, muchas veces por algún pecado, por algún error que se comete en el noviazgo, pues al igual luego la familia se molesta y dice, bueno, ahora te tienes que casar con la señorita.
en quien tú ya cometiste el error. ¿Y sabe qué pasa? A lo mejor el joven sinceramente no se había decidido y entonces tiene que tomar a la señorita por su esposa y luego posteriormente todo esto te puede causar serios problemas. Entonces es mejor tener un noviazgo bajo la guianza y bajo la dirección del Espíritu Santo y esperar en el tiempo de Dios para que todo pues sea de grande bendición para tu vida, para tu noviazgo y para tu familia. Por supuesto, en este tema que estamos hablando, por supuesto, no podemos decir y impedir que en un noviazgo no hayan besos, que no hayan abrazos. Claro que sí, pero debemos hacerlo solo teniendo en mente que los besos deben ser como pequeños aperitivos. Solo eso. Luego, lo demás será después de que tú y tu novia pues contraigan matrimonio, pues entonces también ya serán una pareja que pueden disfrutar todas las cosas también que Dios ha dado. Así que pasamos a lo que es el punto 3. El punto 3 que quiero compartir con ustedes dice: no lleves una relación de noviazgo con un no creyente. En este punto quiero detenerme un momento. Hoy en día, pues a lo mejor alguien que me escucha dice: pero hermano, ¿cómo puedo hacer? Es que mi novio es inconverso y me gusta. El joven dirá, la señorita. O el joven dirá: me enamoré de una chica que es inconversa. No sé cómo sucedió, pero me enamoré y hoy es mi novio. Quiero decirte, joven, señorita, que la Biblia nos aconseja, la palabra de Dios nos enseña que no debemos llevar una relación de noviazgo con un joven o con una señorita no creyente. En este tema quiero hablar contigo las consecuencias que podrían llegar a tu vida si tú te unes con una persona que no sea cristiano, ya sea de otra X religión, pero la Biblia nos aconseja de que no lleves una relación de noviazgo con un no creyente. Para ello vamos a leer en el segundo libro de Corintios, el capítulo 6, verso 14 al 16. Sabes, la Biblia siempre nos enseña, la Biblia siempre nos aconseja y la palabra de Dios siempre nos ilustra cosas buenas y maravillosas, porque Dios nunca va a querer el mal para ti, joven, ni para ti, señorita. Dios siempre va a querer que tengas una relación, que tengas una vida bendecido por el Señor Jesucristo. Oiga lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Oiga, la palabra de Dios nos aconseja y nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Sabes, joven, mientras tú sos cristiano y si tienes una novia inconversa, siempre va a haber un desacuerdo. Mientras tú quieres ir a la iglesia, tú le quieres servir a Dios, tú quieres ser un joven especial para Dios, sabes, tu novia va a querer llevarte a las fiestas, llevarte al baile, a la disco, y ya llegan situaciones que no se ponen de acuerdo entre dos personas. Y si tú complaces a tu
a tu novia, si te invita a salir, ir al baile, ir a otras cosas, sabes, te estás alejando de tu relación con el Dios Todopoderoso. No igual cuando dos jóvenes tienen un noviazgo, un joven, una señorita, cristianos, porque los dos se motivan, los dos se animan. Si tú te debilitas, viene tu novia y te dice: ánimo, vamos, Dios está contigo, el Señor es tu ayudador, y te da palabras de motivación. Hoy en día es triste y lamentable, pero quiero decirte que actualmente se ven situaciones que muchas veces hubieron señoritas que le sirvieron a Dios, que participaron en un privilegio, en una directiva, fueron diaconisas de la iglesia, formaron parte de una directiva de señoritas de la iglesia, pero triste y lamentablemente se enamoraron de un joven no cristiano. Después del matrimonio se olvidaron de todas las cosas que antes hacían para Dios. ¿Sabes, señorita? Qué triste si hoy le estás sirviendo a Dios. Yo te animo, sigue adelante, sírvele a Dios, entrega tu vida al Señor. Pero qué triste y lamentable si un día vas a unirte con un joven que no es cristiano y que después, en vez de llegar a la iglesia, de servir a Dios, de humillarte ante su presencia, orarle a Dios, resultes llevando veladoras, candelas y yendo a una iglesia donde adoran a un Dios que no está vivo. Usted me dirá: hermano, pero usted está exagerando. Quiero decirle que triste y lamentable, hoy en día se han visto muchos casos de señoritas que antes le sirvieron a Dios, que antes dieron su vida para Dios. Hoy, triste y lamentable, hoy adoran a dioses que no es el verdadero Dios. Hoy allá van a la iglesia con su veladora, con su candelita, y van a adorar otras imágenes, otras idolatrías. Por eso Dios, a través de su palabra, te aconseja a ti, señorita, y te dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque eso te lleva a una situación que podrías alejarte de los caminos del Señor. Así es que Dios te invita a conocer a un joven cristiano. Yo sé que en la iglesia donde participas, en el lugar donde vives, hay un joven cristiano que en verdad puede ayudarte, puede motivarte para que le sigas buscando al Señor y para que le sigas sirviendo al Señor. Así de que, señorita, desde ya pida la guianza del Señor. Si aún no tienes novio, mira, clámale al Señor, dile al Señor. Yo sé que Dios te va a conceder a un joven que sinceramente te va a amar, te va a apreciar y te va a querer, porque recuerda que para Dios no hay nada imposible. Al igual, mucha juventud también van y se enamoran de una señorita no cristiana. Y ahora vamos a hablar con la juventud, con los jóvenes. Jóvenes, quiero decirles que sinceramente debemos tener un noviazgo de acuerdo hacia la voluntad de Dios y de acuerdo hacia la palabra de Dios. Quiero decirles, hay un riesgo para la juventud que se vaya a perder o que vaya a terminar mal cuando tengan una relación de un noviazgo con una señorita no cristiana. Algún joven me dirá: no, hermano, yo soy el joven, yo soy el que decido, yo soy el que tomo las decisiones. Al final, quiero decirles que la palabra de Dios nos ilustra varias historias de jóvenes. Y quiero hablarles de un joven que era elegido por Dios. Un joven que Dios estaba con él desde antes de su nacimiento. Dios había hablado y había prometido libertar a su pueblo a través de este hombre. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Sansón. Sansón era un hombre fuerte, un hombre que el Espíritu Santo, que Dios le había dado las fuerzas para derribar, para derrotar a sus enemigos. La historia de Sansón nos relata la Biblia que cómo él fue y se enamoró de una mujer filistea.
de una mujer que se llamaba Dalila. Y sabes, solo te voy a resumir la historia porque es grande. Sabes, al final de cuentas, cómo terminó Sansón por enamorarse de una mujer filistea, de una mujer que adora a dioses ajenos. Dice la Biblia que Dalila traicionó la confianza de su esposo, la confianza de Sansón por dinero. Le decía a Sansón: si en verdad me amas, declárame de dónde están tus fuerzas. Y así, pues tratando de convencerlo. Dice que 3 veces Sansón le mintió a Dalila, pero a la siguiente vez Sansón le declaró dónde proviene su fuerza, y la Biblia nos enseña que Dalila pues les dijo a los filisteos dónde provenía su fuerza, porque los filisteos le dijeron: si nos dices cada uno de nosotros, te dará 1100 ciclos de plata. Pues Dalila pues se enamoró, me imagino, pensando en ese dinero que le van a dar, y entonces traicionó la confianza que su esposo le tenía. Y por el dinero, Dalila pues entregó a Sansón en las manos de los filisteos y les dijo en qué consiste la fuerza de Sansón. Esa historia usted lo encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 16, verso 4 al verso 22. Ahí nos relata la historia de Sansón. ¿Sabes cómo terminó Sansón? Número 1, terminó perdiendo la fuerza que Dios le había dado. Se quedó como cualquier persona después de ser un hombre fuerte, después de ser un hombre que nadie podía contra él. Número 2, Sansón terminó solo porque Jehová se había apartado de él. Joven, ¿te imaginas cómo puedes terminar tú si Dios se aparta de ti? Si Dios ya no te da esas fuerzas para servirle a Él. Sansón terminó perdiendo la fuerza que Dios le había dado, porque es que Jehová se había apartado de él. Número 3, Sansón terminó sin sus 2 ojos. Imagínate cómo terminó Sansón, cómo se miraba Sansón, un hombre fuerte, que al final terminó sin tener los 2 ojos. Número 4, Sansón terminó atado con cadenas y moliendo en la cárcel. Imagínate, joven, no dejes que al final tú termines atado por el enemigo, atado por varias situaciones. ¿Sabes? Sansón terminó atado por sus enemigos, por los filisteos. Y número 5, Sansón terminó muriendo junto con los filisteos, junto con gente incrédula, junto con gentes que no adoraban a Dios. Terminó muriendo junto con gentes que adoraban a otros dioses, a otras imágenes, y no adoraban al verdadero Dios. Joven, Dios quiere que tú no termines como Sansón. Dios quiere que tu vida sea una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dios quiere que la gracia y la misericordia de Él está contigo siempre y esté siempre en tu vida. Otra historia que nos habla la Biblia, recuerda también el caso de Salomón. Y esta historia lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, del 1 al 14. Salomón, a quien Dios había dado sabiduría más que a cualquier otro hombre de la época, sin embargo desobedeció a Dios y se unió a mujeres extranjeras. ¿Y sabes cómo terminó Salomón, joven? Dice la palabra de Dios: y terminó por adorar a dioses paganos que ellas adoraban, y adoptó sus costumbres. Hermano, hermana, amigo y amiga, joven, señorita, si Salomón, que poseía la sabiduría del cielo, al final terminó por pecar grandemente contra Dios después de unirse a mujeres incrédulas, ¿cómo crees que te iría a ti? ¿Cómo te imaginas tú que va a ser
tu vida si al final te unes con una señorita no cristiana. La Biblia nos enseña si Salomón terminó pecando gravemente contra Dios. ¿Sabes qué hizo Salomón? Salomón hizo altares para otros dioses. Fue y se arrodilló ante otros dioses. Se empezó a alejar del Dios del cielo. ¿Sabes qué irá a pasar con tu vida, joven, si al final te unes a una señorita no cristiana? Vas a terminar alejándote de Dios, olvidándote del Dios del cielo. A lo mejor hoy eres parte de un ministerio de alabanza, a lo mejor eres parte del diaconado de la iglesia, a lo mejor hoy eres de la directiva de jóvenes, a lo mejor tienes un gran privilegio en la obra de Dios. Te felicito, ánimo, adelante, pero recuerda, no puedes unirte a una señorita incrédula, a una mujer incrédula, porque vas a terminar fallándole a Dios. Si Salomón, siendo el hombre sabio, que dice la Biblia que no hay otro sabio como Salomón, terminó pecando grandemente contra Dios por unirse a mujeres incrédulas. Hoy, ¿cómo crees que vas a terminar tú si te unes a mujeres incrédulas como Salomón? Sin duda, fallándole a Dios y terminando mal. El número 4, hay que fomentar hábitos espirituales entre ambos, como el orar, ayunar y compartir con otros creyentes. Joven, yo te invito que tú y tu novia puedan orar, puedan ayunar, puedan compartir con otros hermanos y sobre todo poder pedir la guianza del Espíritu Santo. También no dejes el tiempo de noviazgo o encontrarte con tu novia en horarios de servicios, en horarios de cultos. Traten de dejar un horario de platicar, de conversar en horarios que no sean los horarios de los cultos o actividades de la iglesia. Porque recuerda que es importante asistir a la casa de Dios. Por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 25, nos aconseja y nos dice: no dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe? Mucha gente ya tiene por costumbre, dice el libro de Hebreos, de no congregarse, de no irse a la iglesia. Pero ustedes, jóvenes, señoritas, hay que motivarse y hay que asistir a la iglesia. Si hoy dejan una cita con su novio o con su novia, pero es horario de servicio, no lo dejen a ese horario. Déjenlo antes o después, pero hay que ir a la casa de Dios. Y el verso dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo principal en un noviazgo es de que debe estar fundamentado sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Sabes? Debes fundamentar tu noviazgo sobre la roca que es Cristo Jesús. Como el ejemplo que nos habla la Biblia de la parábola de los cimientos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, verso 25, allí nos habla la historia de la parábola de los cimientos. ¿Sabes? Mucha juventud hoy en día, muchos jóvenes, muchas señoritas, pues no fundamentan su noviazgo sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Sabes cómo es fundamentar tu noviazgo sobre la roca que es Cristo Jesús? Es dejar todo en las manos de Dios. Es pedir que Dios haga todo de acuerdo hacia su voluntad. Muchos jóvenes y muchas señoritas hoy en día tienen un noviazgo y se hacen sueños e ilusiones. Y llegan momentos que de pronto, no sé si llega otro joven a convencer a la señorita y le dice: mira, te ofrezco la luna, el sol, si te vas conmigo te bajo las estrellas, y le hacen tantos ofrecimientos. ¿Y saben qué pasa? Cídese la señorita y se va con el otro joven. Y entonces su novio anterior se pone triste, se desilusiona. Pero quiero decirte, joven, si tu novia te deja, no te preocupes. Dios tiene sus planes y sus propósitos para tu vida. Al igual, señorita, si tu novio te deja y se va con otra, no te preocupes. Sabes, Dios siempre tiene preparado algo especial para tu vida.
Sobre todo por eso nos enseña que debemos tener el noviazgo fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Sabes qué quiere decir esto? Quiere decir, dice la palabra de Dios, que vendrán ríos, soplarán vientos y golpearon contra aquella casa, dice, mas no caerá. Cuando tú fundamentas tu noviazgo, joven, sobre la roca que es Cristo, van a venir otros jóvenes que le van a ofrecer tantas cosas a tu novia y a la chica que tú amas. Pero ¿sabes qué pasa? No se va a ir. Si te ama en verdad, si es el plan y la voluntad de Dios, aunque vengan críticas, aunque le digan, mira, yo vi tu novio, estaba platicando con tal señorita y todo, ¿sabes qué va a pasar? Ese noviazgo no va a terminar, ese noviazgo no va a caer. Van a venir tantas cosas, pero ese noviazgo no va a caer. Cuando tú, señoritas, pones tu noviazgo en las manos de Dios y sobre la roca que es Cristo Jesús, van a venir cuantas cosas. Van a venir tal vez gente que te aconsejan y te dicen, ah, no, ese joven no te va. Te deberías buscar a alguien que tenga dinero, que tenga casa, que tenga carro, y vienen cuantas cosas. Pero ¿sabes? Cuando tienes fundamentado tu noviazgo sobre la roca que es Cristo Jesús, vendrán cuantas cosas, pero ese noviazgo, esa relación no se va a destruir, no se va a acabar, porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Así es de que yo te invito, joven, señorita, a que fundamentes tu relación de noviazgo sobre la roca que es Cristo Jesús. Y si tú dices, bueno, yo todavía no tengo novio, dirá la señorita. El joven dirá, yo todavía no tengo novia. ¿Sabes? No está de más. Empieza a pedir lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú tienes un novio o una novia y de pronto alguien se la lleva o se va con otro o con otra, quiero decirte, simplemente no es la voluntad de Dios para tu vida. Y dale gracias a Dios, porque Dios siempre tiene algo especial y maravilloso preparado para ti. Solo tienes que pedir la guianza de Dios y fundamentar tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús. El punto 5 dice, esperen en el tiempo de Dios y fundamenten en Él sus decisiones. ¿Sabes? El noviazgo simplemente te lleva y te dirige, es una etapa que los lleva y que los conduce al matrimonio. ¿Y sabes algo, joven, señorita? El matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida de una persona. Muchos creen y dicen, bueno, va a ser novia de tal fulano, de tal fulana, y ahí acabo. No, cuando ya es un noviazgo, quiere decir que se están acercando a una etapa del matrimonio. Y es en lo cual pues, tienes que conocer bien a la persona y tienes que saber bien qué clase de persona con quien tú quieras compartir tu vida en el futuro. ¿Sabes? Quiero decirte que esta decisión es algo muy importante, ya que de acuerdo a la Biblia, esta unión es hasta que la muerte los separe. El matrimonio va a terminar hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, en el noviazgo debes sinceramente conocer quién es tu pareja, su actitud, su comportamiento y todo. Otro consejo también, joven, tú que ya tienes novia, debes ver que la señorita te pueda servir como tú quieras, pueda hacer las cosas que a ti te agrada, como son los alimentos, como son todas esas cosas del aseo de la casa, de lavarte la ropa. Al igual tú, señorita, debes buscar a un joven trabajador, a un joven que tiene sueños, metas e ilusiones, porque ¿sabes algo? Cuando llegan a esta etapa del matrimonio, es una etapa, entonces dice la señorita,
¿Cómo no vi el joven con quien me casé? No trabaja, no da gasto, no se preocupa por las cosas. Y entonces ya en los momentos y dice, ¿por qué me casé? Pero ¿sabe algo? En el noviazgo es el tiempo donde tú tienes que ver todas las cosas. Al igual, como decía, tu joven también tienes que ver a una señorita que te ayude, a una señorita que te comprenda, a una señorita que respete a sus padres, que luche por sacar adelante también la familia, porque entonces ahí a ti te irá bien, a tu familia y a todos. Si no, luego muchos jóvenes dicen también, ¿por qué me casé? Yo creí que la señorita que conocí era la que sinceramente podía hacer todo, pero muchas veces luego se dan cuenta ambos que no era lo que ellos se imaginaban. ¿Saben? Algunas veces pues hemos aconsejado a algunos jóvenes, algunas señoritas, y me preguntan siempre, hermano, ¿cuánto tiempo debo conocer a una señorita? ¿Cuántos años, cuántos meses podré conocer realmente quién es mi novio o quién es mi novia? En algunas ocasiones se aconseja que una etapa para conocer a una persona es 3 años. Pero ¿sabes algo? Después de algún tiempo de trabajar con la juventud, luego vienen y me dicen, hermano, viera que tenía un novio y teníamos 3 años de noviazgo, y ¿sabe qué pasó? La relación se acabó. Nunca me imaginé que él era así, de esta manera, y tenía ciertos caracteres. Hoy me sorprende una relación de noviazgo después de 3 años que no llega a un feliz término. Entonces muchos dicen, entonces hermano, ¿cuánto tiempo tengo que conocer a mi novio o a mi novia para conocer realmente quién es? Algunos dicen, ¿será que 5 años? Quiero decirte, para conocer realmente a una persona sinceramente cómo es, cómo actúa y cómo es, simplemente es llegar a vivir a la casa con él o con ella. Entonces ahí sí te darás cuenta. Ponte a vivir unos 6 meses con otra familia, con otra persona. Entonces te darás cuenta cómo son, cómo platican, cómo hablan, cómo es sus costumbres y todo lo demás. Pero muchas veces en una relación de un noviazgo, 3 años, 5 años, muchas veces no es suficiente para conocer a una persona. Por eso muchos luego se dan cuenta cómo es sus parejas, quién era sus parejas, hasta el tiempo cuando ya están unidos en matrimonio. Pero sobre todo, hoy tú que llevas ese noviazgo, pues pida la guianza de Dios, espera en el tiempo de Dios y fundamenten en Él sus decisiones. Así que recuerda que este término simplemente lleva hasta que la muerte los separe. Y un último consejo: no te apresures a casarte, joven señorita. Primero lucha por tus metas, lucha por tus estudios, lucha por tus sueños, por alcanzar. Recuerda que la Biblia también nos dice en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es de que hay que esperar en el tiempo de Dios. Luchen por su vida, disfruten esta vida que tienen de su juventud, disfrútenlo. Recuerda que la juventud no regresa más. La juventud es una etapa linda y maravillosa. Hoy que puedes salir con tu familia, que puedes servirle a Dios. Disfruta, joven, tu juventud. Disfruta, señorita, tu juventud, que es el momento especial que Dios te está regalando. Disfrútalo, porque hay cosas que después vas a querer hacer y luego ya estando casado ya es difícil lograr hacerlo. Otra de las preguntas, ya con esto casi estamos terminando, otra de las preguntas que los jóvenes tienen es lo siguiente. Muchos dicen, hermano, ¿qué hago para saber si mi novia o mi novio es la voluntad de Dios? Muchos dicen, yo quisiera saber si el novio que tengo es la voluntad de Dios, si Dios dice que es su voluntad o no. Los jóvenes dicen, ¿cómo quisiera saber si la señorita que es mi novia es la voluntad de Dios, con quien me voy a casar o no? Y saben, muchos hacen esta pregunta y quieren salir de dudas.
Yo en este tema quiero decirte, número 1, ora, pídele a Dios. ¿Y sabes dónde viene la aprobación? ¿Quiénes son las personas indicadas para decirte si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios tu noviazgo y esa relación de noviazgo que tú tienes? Esas personas son tus padres. Alguien dirá, hermano, pero mis padres, si no están de acuerdo con mi noviazgo, con mi relación, quiero decirte que Dios ha puesto a tus padres para que ellos sean los que te indiquen si tu relación, si el novio que tienes está bien para ti o si la novia que tú tienes está bien para ti. Tus padres, Dios los ha puesto para que te digan si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Muchos van con los hermanos que hacen oración y les dicen, y a veces la relación, a veces les dicen, sí es voluntad de Dios, y luego la relación se quiebra. Pero los que Dios ha puesto para que te digan si es voluntad de Dios o no, son tus padres. Y usted me dirá, hermano, pero ¿por qué mis padres? No solo que ellos son los que no están de acuerdo. Según el libro El Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Mateo nos habla un verso y donde nos enseña la Biblia que los padres son los llamados de decirle al hijo y a la hija si esa relación que lleva está bien o no está bien. Oiga lo que dice la Biblia, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Sabes, joven? Este verso nos habla y nos dice que siempre un padre de familia le da lo mejor a su hijo. Si tú le pides a tu papá un pan, no te va a dar una piedra. Tú le pides un pan, tu papá mira qué hace y te da un pan. ¿Sabes por qué? Porque tu papá te ama, tu papá te aprecia, te quiere mucho porque eres su hijo y quiere verte lo mejor para ti. Y dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? A alguien le ha pedido algo a su papá y le ha dicho, mira, quiero un pedazo de carne, traiga a tu papá y te trae una serpiente y te da. ¿Verdad que no? ¿Cuántos hijos, cuántos padres hay, cuántas madres hay que siempre han querido ver lo mejor para sus hijos? Siempre han querido que sus hijos tengan una vida feliz, una vida de bendición. Pero sabes, joven y señorita, si tus padres te dicen, hijo o hija, esa relación que tienes no está bien, ese joven con quien estás saliendo no está bien, o esa señorita que tienes como novia no está bien, ¿sabes una cosa? Hazle caso al consejo que tus padres te están dando, porque simplemente ellos quieren verte el bien para ti. Todo padre siempre anhela y desea verle el bien de sus hijos. Si no quisieran verte el bien, no hubieran luchado para que tú hoy ya tengas los años que tienes, para que tú hoy ya eres un joven grande, eres una señorita ya de edad. Todo eso es por la lucha y por el esfuerzo que tus padres han hecho contigo. Y si tus padres te dicen que esa relación no está bien, es porque simplemente esa relación no está bien. Así que hazle caso a tus padres. En esta hora quiero orar un momento por ti. Espero que este tema del noviazgo pueda ser de mucha bendición para tu vida y que puedas lograr tus sueños, tus anhelos, tus propósitos, y que Dios pueda concederte lo mejor para ti, pueda concederte una esposa para ti, joven, bajo la guianza y la voluntad de Dios, y para ti, señorita, que Dios pueda concederte un esposo que te ame, que te quiera, que te cuide y que sea bajo la voluntad y bajo la guianza del Espíritu Santo. Voy a orar unos minutos por tu vida en esta hora. Maravilloso Dios y Padre, tú que habitas en tu trono de gloria, te doy gracias en esta hora por permitirme este privilegio de hablar
y compartir un momento este tema del noviazgo, lo que dice tu palabra a través de este tema. Señor, yo te pido por la juventud, por todos aquellos que van a tener el privilegio de escuchar este tema, que sea, Señor, de grande bendición en la vida y en el corazón de ellos, que a través de tu palabra puedas iluminar sus vidas, sus mentes y sus corazones, y que esa relación de noviazgo que los jóvenes y las señoritas tengan, Señor, seas tú el centro de ese noviazgo, que todo sea guiado, Señor, con tu mano, que todo sea de acuerdo hacia tu voluntad, no como ellos quieran, sino como tú quieras, oh Señor, porque yo sé que tú eres el Dios todopoderoso y yo sé que tú quieres lo mejor para la juventud, oh Señor. Yo te pido que bendigas a esa juventud, que pongas tu mano de poder, que pongas tu mano de autoridad, que bendigas sus estudios, sus trabajos, a los que aún tienen sueños, metas y propósitos por alcanzar. Señor amado, permita, Señor, que ellos alcancen esos sueños y esos propósitos que tienen en la vida. Bendigo en tu nombre a esa juventud cristiana, a esa juventud también que aún no te conocen, Señor amado, que un día puedan conocerte como el único y suficiente Salvador de sus almas. Bendigo la vida de los padres, de toda la juventud, a todas las familias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, a todos los oyentes de esta emisora, Señor, te pedimos que los bendigas de una manera muy especial. Gracias te doy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta hora. Cualquier comentario o sugerencia puedes hacerlo a mi número de teléfono celular 59021622. Será una gran bendición escuchar tu sugerencia y tu comentario. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Amén. Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor, amor que resiste toda tormenta y el dolor. Entre tú y yo demostraremos que se puede encontrar la media naranja que llene tu alma y te haga soñar y darle gracias a Dios. Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño, ir a donde vives e invitarte a jugar conmigo, ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo, reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo. Parece sacado de una película, el amor de tú y yo. Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó. Parece que el mundo fue hecho solo